Bienvenidos a la clase número... Ya le doy la pista 24. 24. Física 110, paralelo 8, 2020. Año que por fin está terminando, queda poquito. Nosotros deberíamos terminar hoy día de revisar materia. Bueno, los lineamientos principales ya los vimos hasta la clase pasada. Por lo tanto, ustedes deberían estar más o menos ya en condiciones de estarse presentando un certamen este día viernes. En aula se publicó información ya sobre la prueba, para que le estén dando una mirada. Laboratorio, hoy día terminan las experiencias regulares. El jueves comienzan los controles recuperativos de laboratorio, si es que a alguien le compete. Ya por la tarde se estuvieron habilitando los estudiantes que se había identificado necesidad de un recuperativo durante el semestre. Así que ya pueden acceder ellos a su control de ejemplo. Durante el día deberían aparecer el resto de las actividades. El laboratorio tienen su última ayudantía esta semana. Deberían estar trabajando esto mismo que estamos viendo a partir de la clase anterior. Y ya con eso terminar el ciclo de preparación para el certamen. Eso. Y la idea es terminar con los ejercicios que quedan pendientes. Y dejar la clase del jueves para consultas. Si es que terminamos todo hoy día. ¿Ya? ¿Ustedes tienen alguna duda, consulta? Ya. Voy a necesitar esa lista. ¿Por qué? Porque primero voy a hacer un repaso, luego los voy a poner a trabajar hoy día ustedes la mayor parte de la jornada. Nosotros establecimos la necesidad, la clase anterior, de dejar de entender, bueno, ya varias clases anteriores, de dejar de entender un objeto como una partícula puntual y empezar a entenderlo en toda su magnitud, ¿ya? En toda su orientación. Necesitamos empezar a pensar que un objeto puede rotar. Vimos cómo se establece eso desde el punto de vista de equilibrio, de energía, y ahora lo estamos viendo desde el punto de vista dinámico, ¿ya? Explicando las causas del movimiento. Para eso analizamos torque, y para eso tuvimos que modificar nuestro modelo dinámico. No tan solo entender el objeto como una partícula, sino que como una distribución de partículas en el espacio. Para eso comenzamos a hacer diagramas de cuerpo libre extendidos, para cuando eso es relevante. Tenemos que hacer también predicción de aceleración angular, ya que el objeto puede empezar a girar, no tan solo lineal. Y además entonces de ver traslación, vamos a estar viendo rotación con sumatoria de torque. Y bueno, luego tenemos que considerar las nuevas cantidades cuando estamos haciendo nuestro trabajo de predicción, estimación y demás. Esto fue lo que estuvimos rayando la clase pasada. ¿Qué estuvimos rayando aquí? Esto era la adaptación de la diferenciación de lo que habíamos hecho respecto a polea sin masa. Ahora le damos masa a la polea y por lo tanto tenemos este enlace. Entonces, además de la sumatoria de fuerzas de los objetos, adquirimos una interpretación de rotación de esto. Tenemos una ecuación de torque. Y como los torques son vectores, hay que tener cuidado con los signos de las cantidades que tengan direcciones contrarias, ¿ya? Y así como teníamos cuidado en fuerza. Y recordamos relaciones entre aceleración lineal y angular, para el caso de la cuerda que va por la periferia. Y ya una vez entendida la diferencia, simplemente nos dedicamos a hacer álgebra y obtener los resultados del caso. Observamos que era necesario para el caso de una polea tener tensiones diferentes a ambos lados, ya que eso le permite tener una aceleración angular para moverse en conjunto con el resto del sistema. Esto es, claro, bajo supuesto que la cuerda no resbale por la polea.
Y básicamente viene del hecho de que nosotros tenemos un supuesto de cuerda de masa despreciable, así que cada vez que pasa por un objeto con masa, yo debo estarlo separando en dos trozos ideales, ¿no? Así que tener eso en cuenta cuando hagan sus diagramas. Listo. Entonces, vamos a ver cómo anduvieron ustedes con todo esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a comenzar con este. El bloque S de 2 kilogramos, el que está arriba de la superficie, se mueve hacia la derecha con rapidez de 1 metro por segundo, sobre la superficie horizontal con roce de coeficiente 0.2. Está unido al bloque Q. Ya, está unido al bloque Q de 3 kilogramos por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea no ideal. La polea es un disco homogéneo de masa 2 kilogramos y radio 10 centímetros. ¿Debería yo regresar a los números? Tomen ahí un set de datos. Los van a necesitar. La tableta requiere resaltar. Ya. Listo, 2 kilogramos arriba, 3 kilogramos abajo, coeficiente 0.2 está en la imagen, y la polea 2 kilogramos 10 centímetros. Ya. Dijimos 2, 3. Los vamos a anotar por ahí para que los tengan. 2, 3 y también 2, sí, ya. 2 y 10 centímetros. ¿Dónde está el punto ahí? Ya. Mientras termino con lo de los corchetes que tienen ustedes. Se les pide un modelo para calcular la aceleración de los bloques y las tensiones en la cuerda en el instante inicial. Cuando esto se está moviendo ¿verdad? Teníamos velocidad inicial, teníamos velocidad de 1 metro por segundo. Ya. El modelo debe incluir diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama corpo libre extendido, predicción de aceleración, ecuaciones de movimiento y solución. Hagan este primero de manera individual para ir soltando la mano. El próximo lo hacemos en grupo. Si quieren se pueden saltar el diagrama de interacción e inventario de fuerza. Entonces lo manejan más o menos bien. Los únicos comentarios que tengo que hacer respecto a eso, a esos puntos, al inventario de fuerza respecto al certamen 1, es que no necesitan hacerme la explicación de qué es lo que significa las fuerzas en lado, basta con identificar la notación que ocupamos. ¿Ya? Eso. Tenemos entonces diagramas de cuerpo libre extendido, predicción de aceleración, ecuaciones y solución. Les doy 8 minutos. Debería estar a las 5, pero les doy 8. Y los que estén viendo la grabación, pausar, resolver y luego volvemos. Ya muchachos, hemos reiniciado la grabación, tuvieron suficiente tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Qué dudas tienen? Ya, tenemos una primera pregunta que, bueno, la respondimos antes, ¿no? ¿Cuál es la inercia de la polea? No está dada.
pero la podemos suponer como un disco homogéneo, ¿no? ¿Decía que era un disco homogéneo? Sí, la polea es un disco homogéneo de masa tanto y de radio tanto, y la inercia de eso es 1/2 m². La segunda pregunta es ¿cómo queda el diagrama de la polea? Mm, bueno, tiene masa, así que tiene peso. Tiene dos tensiones, así que tiene cuerdas. Y esa polea, aunque acelere, aunque rote, no se traslada. Así que la sumatoria de fuerzas debería darme cero. Necesito yo considerar ahí una interacción con el eje, el soporte, el muro, piso, como quieran llamar. Tal que me permita la sumatoria de fuerzas cero en este caso. Así quedaría, esa es más o menos la idea. Rayemos porque imagino que eso no le fue muy útil. Déjame escribir esto de acá, decíamos que era 1 m/s. Eran 2 a la larga, 2, 2, 3, ya. 2 kilogramos, 2 kilogramos, 10 centímetros. Y 3 kilogramos. Las camas feas que he hecho en mi vida. Ya, ok. 3, 3. Ya. Y uno normalmente comienza por lo más fácil. Lo más fácil aquí es el diagrama del peso en Q. Sería 3 por G. Y una tensión. Como estamos empezando acá, lo voy a llamar T1. ¿Ya? Así que misma cuerda. Por el otro lado, debería haber aquí una tensión 1 también. Y voy a sacar esa línea de ahí porque, como bien habíamos dicho, la polea debe tener masa. Así que debe tener peso. 2G. M por G, 2 kilogramos por G. Y tenemos una tensión 2 para acá. Y debería haber una fuerza en el soporte porque dos fuerzas verticales hacia abajo y una fuerza horizontal hacia la izquierda no se van a anular entre sí. Entonces necesito yo una fuerza como por acá. Una fuerza del eje. ¿Ya? Y sobre ese tenemos su masa. Tenemos una reacción del piso en dirección normal, una dirección del piso en dirección contraria al movimiento. Y la cuerda, T2. ¿Ya? No avances a la siguiente diapositiva, no necesito ver otro paso. Ya. Esa es más o menos la historia con los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Identificamos cada interacción que se ejerce sobre cada cuerpo y las dibujamos en la dirección que están definidas. Las cuerdas del punto de contacto a la dirección de la cuerda, los pesos son todos verticales hacia abajo, las fuerzas de contacto deben ajustarse a la situación. En el caso de contacto con una superficie tenemos interpretaciones normal y roce. Y el roce se opone al movimiento relativo entre las superficies. Si ese se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce va hacia la izquierda. Bueno, en la fuerza del eje no tenemos más información que el segundo principio de Newton. Así que lo planteamos tal que el segundo principio de Newton pueda ser cumplido. Ya. Luego necesitamos nosotros la predicción de la aceleración. ¿Hacia dónde pusieron ustedes que acelerar esto? ¿Me lo pueden rayar en pantalla? Ya. Ahí tenemos el de Tomás. ¿Ya? Voy a cambiar de color. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea o faltó algo? Chicos, ¿qué pasa con la aceleración en la polea?
Ya. Tiene que ir girando la polea en la misma dirección que está girando el sistema. Ahora nosotros tenemos notación para vectores que denotan dirección de torque, ¿ya? Dirección de giro. Para eso aplicamos la regla de la mano derecha. Si tenemos un sentido horario, enrollo mi mano en la dirección del giro y el pulgar me apunta en la dirección del resultante, ¿ya? Por lo tanto, esta cosa entra en la pantalla, para ustedes así, ¿ya? Así que, como lo primero que vemos de la flecha es su cola, hacemos un X dentro de un círculo, ¿ya? Eh, Ahora estas otras dos aceleraciones conectadas por la misma cuerda deberían tener la misma magnitud, así que lo dejamos expresado desde ya. Y listo, con eso tenemos toda la información que necesitamos. ¿Dudas, consultas, preguntas? La otra opción medio razonable era tener proyección de aceleración arriba hacia la izquierda y en el bloque de abajo con dirección hacia arriba, ¿ya? Eso significaría aceleración en dirección antihoraria para la polea. Eh, ¿Cómo sé cuál va mayor? Debería estar yo revisando las contribuciones de los extremos, ¿no? El roce versus el peso del objeto que está colgando. Con el coeficiente menor que 1 y la masa del de arriba menor que el que está abajo, no queda muy difícil la comparación. Yo espero que esto acelere bajando, ¿ya? Listo. Deberíamos entonces estar planteando nosotros ecuaciones para esto. Empecemos con la fácil. Tenemos 3G menos T1 igual a 3 por A. Eso es para el bloque que está colgando bajo Q. Bien. Esto es para Q. Para S tenemos dos ecuaciones. Tenemos en la dirección de movimiento, tenemos T2 menos FR igual a 3 por A. Pero eso debería venir de la mano con una ecuación en vertical, normal igual a 2G, ya que no hay aceleración en esa dirección. Y esta es útil porque nos permite obtener el valor de la fuerza de roce por la relación que ya conocemos. Fuerza de roce igual a mu por n. Y notar que esta es una relación de magnitudes, nos lleva a vectores arriba, ¿ya? Obviamente esos dos vectores son perpendiculares, no puedo estarlos describiendo de manera vectorial en esa línea. Ya, su fuerza es sumatoria vertical, horizontal. Ya. Me queda luego la ecuación sobre la polea. Como no me están pidiendo la fuerza que el eje ejerce sobre la polea, voy a ignorar la sumatoria de fuerzas. Pero quedaría bastante directo. La componente vertical del eje igual a la suma de las dos verticales hacia abajo y la componente horizontal del eje igual a la tensión horizontal. Veamos qué es lo que pasa en la polea en términos de torque. Tenemos un torque de T1 que va en la dirección de la aceleración angular. Tenemos un torque de la tensión 2 que va en contra, así que resta. Y eso debería ser igual a la inercia por la aceleración angular. Necesitamos entonces reescribir esto en términos de cantidades que tengamos a mano. Tenemos en el caso de T1, la tensión es 1, la distancia, el radio de la polea. En T2 la situación es similar, pero con otro valor para la tensión. Y eso es igual a, bueno, ya me preguntaron por la inercia del disco. La inercia del disco, 1 medio mr cuadrado. Y la aceleración angular, ¿qué hago con la aceleración angular? ¿Sugerencias, chicos? Ya, Valeria sugiere A por R. ¿Alguien más? Ya, vamos a analizar eso por un momento.
Su compañero nos sugiere que alfa igual a A por R. Y no veo más comentarios, así que supongo que el resto está de acuerdo. ¿Qué dimensiones debe tener la aceleración angular? Pregunta para cualquiera. ¿Qué dimensiones debe tener la aceleración angular? Este primer término. La aceleración angular es el cambio de velocidad angular. ¿Bien? Por lo tanto, ya tengo ahí un comentario por interno. Unidades de radianes sobre segundo al cuadrado. Hay un tongo por ahí en el teclado para la potencia. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, la pregunta era dimensiones. Los ángulos son adimensionales, así que me quedan dimensiones de 1 sobre tiempo cuadrado. ¿Ya? Esto va a tener entonces dimensiones de 1 sobre tiempo cuadrado. ¿Bien? La aceleración, ¿qué dimensiones tiene? Cualquiera. Distancia sobre tiempo cuadrado, correcto. Entonces tenemos aquí distancia sobre tiempo cuadrado. ¿Bien? Perdón por ese. ¿Y el radio qué dimensiones tiene? Distancia. ¿Bien? Y si ni siquiera los voy a esperar. Me imagino que todos estamos pensando en eso. Pregunta, si yo multiplico, ¿me queda dimensionalmente coherente esa expresión? Es una de esas cosas de acá. No, pues cierto. Entonces, ¿qué operación necesito yo para tener una relación entre aceleración angular y aceleración lineal ahí? Dividido, claro. Si yo divido, se me van a ir las distancias y me va a quedar y valencia en tiempo. ¿Ya? Así que dividido. En general uno define la aceleración lineal como alfa por r. O al revés, da igual. Como les parezca más cómodo. Ya que el ángulo se define como arco partido en radio, tampoco es normal ver aceleración angular igualada a la aceleración sobre el radio. ¿Ya? Así que vamos a usar esa expresión. Tenemos aquí entonces aceleración angular era A sobre R. Y vamos a hacer un poco de simplificación aquí. Se me van S con S y los otros radios se me van por ella. Entonces tenemos una tercera ecuación que me queda T1 menos T2 igual a M. Esta masa es... Ay, nadie me dijo nada. La masa de la caja es 2, 3. Y aquí la masa de la polea es 2. Masa por aceleración sobre 2. No, se me dan los dos también. Bien. Y listo.
voy a yo retomar ecuación 1, ecuación 2 y mi ecuación 3. Y las voy a sumar. Y voy a volver al rojo para llamar la atención de esto. Espera, tengo verde. Vamos a intentar convertir. Ya, si sumo todas estas ecuaciones, puedo observar que T1 está con signo cambiado entre 1 y 3. T2 tiene también alternación de signo entre 1 y 2. Entre las ecuaciones, perdón, 2 y 3. Así que cuando yo sumo esto, me va a sobrevivir 3G menos la fuerza de roce. Y eso me va a quedar igual a 3 más 2 más 1 son 6. Y la fuerza de roce, si seguimos acá arriba, esto era 2G mío. 3G menos 2G mío. Y nos vamos a quedar con ese lado. ¿Dudas, consultas? Lo que me queda ahora por hacer es ya álgebra. Ya, voy a retomar esta ecuación. Voy a pasar a la siguiente página. Voy a ir reescribiendo los términos que me parezcan convenientes. Vamos a limpiar la pantalla de Zoom. ¿Qué nos quedó pendiente aquí? ¿Qué se borró? No, se borró. Las direcciones de A que estábamos usando. Ya. Entonces, teníamos la ecuación 6A igual a 3G menos 2G mío. 3A dije. 6A, 6A. El coeficiente de roce es 0.2. Y por 2 sería 0.4. ¿Sí? Entonces me queda que la aceleración es 3,4 veces g dividido en 6. Con g igual a 10, 34 sobre 6. Eso no se ve muy entero. 17 tercios. Claro que no es entero. Va, el g ya lo había multiplicado. 17 tercios. Bueno. 17 tercios. Esto va a ser igual a 5, ¿cuántos decimales teníamos? Precisión de esto. 1, 2, 1, 2. Vamos a dejarlo con 2 por si acaso. 7 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Ahí tenemos nuestra aceleración. Y con esa nos podemos regresar y obtener las tensiones. Tensión 1 sale de la ecuación 1 y tensión 2 sale de la ecuación 2. Tensión 1 entonces igual a 3G menos 3A. 30 menos 3 por A, entonces son 17. Igual a 13. Va. Unidades de fuerza, Newton. Newton. Y tensión 2 debería salir, dijimos, de la ecuación 2. Simplemente el roce pasa para el otro lado sumando. Ya. Entonces es igual a 2A más fuerza de roce.
Y ya dijimos que eso es 0.4 g. Me queda entonces 34 tercios más 0.4 g, 4, más 4 newton. 2.6, 2.6, 2.6. Ese comentario viene hace rato, Macarena. Y es una resta, ¿verdad? Gracias. Uh, 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 uh. Eso va a ser malo. Eso va a ser malo. Ya, de nuevo. 26, 13 tercios. Ya. 4.3. Entonces, cuando lo multiplico por A me da 13. 17 newton. Y de acá abajo, ¿qué tenemos? 2 por A, entonces 26 tercios. Y la fuerza de roce, 4. ¿Sigue siendo 4? Sigue siendo 4. Mm, 27 por 27 es 9 por 3, así que esto es 8.7, 12.7, más o menos. Ya, revisemos esto. ¿La tensión 1 es mayor que el peso de Q? No, es menor. Ya, tiene sentido. La tensión en 2 es 12.7 newton. El de arriba tiene una masa de 2 kilogramos, 3 kilogramos. ¿Cuál era? 3, 3 que está colgando. Ya, 3 que está colgando. Eh, sí, 17 es menor que 30. Y el de arriba en ese 12 para darle a este cuerpo una aceleración de 4. Tiene que contrarrestar el peso, el roce. 8. Sí, está bien. Está razonable, está razonable. ¿Y tensión 1 mayor que tensión 2? Sí. Ya, bien. Eso es importante porque si no la polea no gira. Ok. Gracias, Macarena, por la observación. Aníbal, ¿qué pasó con la aceleración? Eso fue de cuando pregunté por Macarena, ¿no? Ya, ok. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta, inquietud? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Eh, yo no tan solo puedo estar analizando un objeto como siempre de rotación respecto a un eje fijo, no puedo estarlo siempre analizando como traslación del centro de masa.
de repente tengo de todo un poco. Es cosa de que piensen en cómo funciona el tema de el movimiento de los astros, ya que estábamos con eclipse solar el día de ayer, ¿no? Los cuerpos no solo se trasladan, sino que pueden estar rotando respecto a sí mismos. ¿Ya? Por lo tanto, es posible que nosotros estemos analizando tanto traslación como rotación de un objeto. ¿Ya? Eh, así que esa es una manera de estar interpretando esto. Ya lo hicimos nosotros con energía. Nosotros analizamos la traslación del centro de masa más la rotación respecto de este. Y también puede pasar para otro objeto. Yo puedo analizar la traslación del eje de giro más la rotación del objeto respecto a ese eje. Por ejemplo, por ejemplo, si yo tomo un... Voy a sacar esto de ahora. Si yo tomo un objeto, un yo-yo, un hilo, ¿ya? Y lo dejo caer, yo voy a apreciar cierto comportamiento, ¿no? Si yo tengo un objeto sin nada, se suelta y cae. ¿Ya? Pero si tomo el objeto y lo dejo desenrollar, aquí un hilo hacia arriba, ¿ya? Yo voy a tener que le estoy ejerciendo una fuerza vertical hacia arriba y voy a tener otro tipo de comportamiento. ¿Ya? Es importante entonces aquí hacer una comparación. ¿Cuál creen que cae primero? ¿El carrete con el hilo sostenido o el carrete solo abajo? ¿O los dos llegan al mismo tiempo igual abajo? Mm, no, no tengo una con el nombre de esto. Ya, ahí la tienen. Ahí lo tienen. Mm, mientras tanto, mientras ustedes responden eso, yo voy a intentar hacer el experimento. No sé si le... están viendo video con suficiente fluidez, ¿cierto? Yo acá no tengo problema en internet. ¿Les va a hacer falta? No, pues, espera a que suelte ambos a la vez, si no, el experimento no va a funcionar. Ya. Ujú, ujú. Ajá. Tomo esto, hilo vertical hacia arriba y suelto hasta el límite de la cámara para allá. Y suelto ambos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alcanzaron a ver? Carrete solo, carrete solo. Ya, tengo dos votos antes de. Van a explicarme lo que acabamos de ver, o lo que intentamos acabar de ver. No sé cómo estuvo el frame rate por allá en sus videos. Mm, los voy a separar entonces en grupos de... mm, ah, hay 5. Los voy a separar en grupos para que me hagan el modelo para esto, diagrama cuerpo libre, predicción de aceleración y ecuaciones, y luego nos reunimos a conversarlo. Ujú, 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 ujú. Manual, no necesito más de 6. ¿Y cuál eran sus grupos? Aníbal estaba en la sala 2.
Joaquín, y la sala 1. Macarena, estabas en la sala 3. Esto no funciona. Tomás estaba en la sala 1, ok, ya. Y Valeria estabas en la sala 3. Aníbal, te voy a enviar con Joaquín y Tomás, ¿ya? A la sala 1. Ya. Voy a abrir los grupos. Tienen 5 minutos. Y le sacaron un screenshot de esto, ¿ya? Y ahí van. Suerte. Te tenía esta. Pausa grabación, resolver y volver. Grabación. Ya. Y ya están todos. Perfecto. ¿Tengo audio? Sí. Video, sí. Presentación, ¿la están viendo? Sí. Ya. Chicos, eh, antes de empezar con la explicación de esto, ¿dudas, consultas, inquietudes? Ya. Bueno, para construir un modelo de esto necesito establecer cuáles son las causas del movimiento, necesito establecer las fuerzas. Hay dos interacciones principales para este objeto. Uno es su propia masa, ¿ya? Va a tener un peso vertical hacia abajo y va a tener una interacción con la cuerda a la que está conectado, así que va a tener una tensión vertical hacia arriba y sería todo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hago mi primera ecuación de movimiento, aquí voy a tener sumatoria de fuerzas igual a, bueno, si esto cae, yo espero que esto tenga una aceleración hacia abajo, ¿no? Va a tener entonces peso menos tensión igual a masa por aceleración. Pero tengo una ecuación con dos incógnitas, necesito otra ecuación, otra relación. ¿Ya? Pudimos observar que mientras el carrete baja, esto empieza a girar y empieza a girar en sentido, en este caso en el dibujo debería girar en sentido antihorario. Por lo tanto, esperamos una aceleración angular con dirección, si es antihorario, saliendo de la pantalla. Un puntito, ¿ya? Entonces, hacemos sumatoria de torques respecto al centro de masa. ¿Ya? En ese caso, el torque del peso, el brazo es cero, así que ese torque no me interesa. Y el único torque que está ejerciéndose en la dirección de la aceleración angular sería el de la tensión. Tensión por el radio del cárter de Dillon igual a su masa por, no, por el equivalente a la masa en el movimiento angular es cualquiera. El equivalente a la masa para el movimiento angular, para cuando yo lo multiplique por la aceleración angular. La inercia, muy bien. Entonces tenemos la inercia del hilo. Y listo. Como el cable es el que está conectando esto, en la medida que el centro de masa baja una distancia, esto va a estar dando vueltas, ¿cierto? Si esto se desenrolla un perímetro, el centro de masa también ha bajado un perímetro. Podemos hacer la misma relación que con la rueda de la bicicleta, ¿ya? Por lo tanto, la aceleración de traslación es la misma aceleración tangencial que tiene la cuerda. Entonces vamos a hacer esto igual a I
por A sobre R. ¿Sí? Así que vamos a escribir esto como P menos T igual a MA y tensión igual a I sobre R cuadrado por A. Para tener todo en dimensiones de lo mismo, ¿no? Y poder comparar y construir ambas ecuaciones. Déjame revisar los números. ¿Qué números tenemos? ¿Datos? Ninguno. Ya. Pero tenemos una estimación para la forma de esto. Un cilindro de radio R y masa M. Ya. Si esto es un cilindro sólido, el momento de inercia debería ser el mismo que el del disco. Un medio mr cuadrado. Un medio mr cuadrado. Ya, por lo tanto, el I sobre R cuadrado debería ser igual a M medio. Ya, yo sumo estas dos ecuaciones y me queda peso igual a M medios más M son 3 medios de M por A. Y de ahí podemos sacar la aceleración. La aceleración me quedaría igual a mg sobre 3g medios. Se me van los g. Me queda 2m tercio. What? Espera. Algo hice raro aquí, algo hice raro aquí. Ah, no, po. Es M acá, ya, sí, sí, sí. No, no tenía sentido que la dimensión fuera masa. Me equivoqué al despejar. Ya. No, 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 no. Una cosa es equivocarme en el número, pero otra cosa es muy distinta de equivocarme en la dimensión de esto. Ya, eso sí tiene dimensión de aceleración. Ya, perfecto. Y baja con un tercio menos de aceleración, interesante. Y la tensión, entonces la puedo obtener desde esta ecuación. Tensión igual a m medio dijimos que era I sobre R cuadrado por la aceleración. Esto va a ser igual entonces a m medios 2g sobre 3. Esto es igual a mg tercio, a un tercio del peso. No tiene algo de sentido. Si esto cae con 2 tercios de la aceleración de gravedad hacia abajo, yo debería tener una tensión hacia arriba de un tercio del peso. Sí, está bien. Funciona. ¿Ya? Entonces, si yo lo sostengo con una cuerda no del punto de equilibrio, no voy a detener su descenso, pero sí lo voy a frenar. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo tengo una para ustedes. Si yo tomo esto, ¿ya? Y lo dejo caer, la caída respecto a su línea vertical, ¿ya? La caída respecto a su línea vertical va a ser centrada a la izquierda o a la derecha. Vale decir que si yo tengo aquí una línea que pase por el centro de masa, ¿ya? ¿Ya? El objeto cae a la izquierda, a la derecha o centrado. Y para eso tenemos encuesta. ¿Dónde creen ustedes que cae esto?
Wow, solo uno. A ver. Primero lo voy a mostrar, luego vamos a hablar al respecto, porque si no, no me van a creer. Es importante que el hilo aquí esté en vertical, ¿ya? Porque si no, la situación es otra diferente. Se suelta y baja en línea recta. Y baja en línea recta. ¿Ya? El problema es que para yo tener un movimiento hacia la izquierda o a la derecha, necesito en algún momento tener una aceleración hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo veo el diagrama de cuerpo libre anterior, ¿qué me lo empuja hacia la izquierda o hacia la derecha? Nada. La tensión es vertical hacia arriba, el peso vertical hacia abajo, esto desciende nomás, y fin de la historia. Claro, es muy importante que la tensión, que la cuerda esté en vertical, porque si no vamos a tener fuerza en dirección horizontal, componente de fuerza en dirección horizontal, y eso me va a arruinar la situación de equilibrio en esa dirección. ¿Ya? Y ahí sí voy a tener movimiento, voy a tener un penduleo mientras baja. La situación es otra. Pero en el caso presentado, esto debería caer sobre la línea recta. Sí, se quieren poner exquisitos, hay un tema rosa con el aire, pero eso, ponerse exquisitos para la velocidad a la que se están moviendo. Mm, listo. ¿Más dudas o preguntas sobre este antes de salir? Recordar entonces que pueden estar analizando un objeto tanto en traslación como en rotación a la vez. Ambas situaciones pueden darse y yo puedo manipularla en conjunto como hemos hecho cada una de ellas por separado, luego simplemente interpreto y manipulo el sistema ecuacional resultante. Ya. ¿Tienen un último problema de aplicación? Tienen 15 minutos de clase. ¿Qué tan difícil este? El punto P de la cuerda de la figura se aplica una fuerza constante, ya, de magnitud F hacia abajo, de modo que el bloque asciende por el plano inclinado. La masa del bloque es M, la polea es un cilindro de radio R, masa M, el roce entre el bloque y el plano y el roce entre el eje, en el eje de la polea son diferenciales. ¿Ya? Construye un modelo para calcular la aceleración angular de la polea, la aceleración del bloque y las tensiones en la cuerda. ¿Ya? O sea, calcularlo todo. ¿Ya? Los voy a separar en grupos, les voy a dar 5 minutos para que planteen al menos planteen las ecuaciones y los diagramas de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, predicción de aceleración y ecuaciones. 5 minutos. Sí, suficiente. Voy a regresar a los datos. Ya. Para que le saquen un screenshot a eso mientras organizo el tema de los grupos. Ah, no, están todos ya funcionando. Ya, lo abro en 5, 4, 3, 2, 1. Y Sebastián, te vas al grupo que tiene 2 personas. Ya, allá en su casa, pausar, resolver y luego continuar. Reanudando grabación. Están volviendo y se conectaron todos. Ya. Bienvenidos de vuelta. Y ya reinicié la grabación. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Qué problema tuvieron con este ejercicio? No sabían cómo sacar la tensión vertical porque no conocen la masa que esté ahí colgando. Pero esa es toda la información que necesitan. No hay masa.
Si no hay masa, este es el mismo argumento que habíamos establecido nosotros en algún momento para hacer la interpretación de la tensión a lo largo de la cuerda, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Si la masa es cero, la sumatoria de fuerzas es cero. Por lo tanto, la tensión en el lado vertical tiene que ser igual en magnitud a F. ¿Bien? ¿Y listo? Eso es todo. No tengo idea si está o no en equilibrio porque su masa es cero, por lo tanto cualquier aceleración es válida para esa situación. Cero por lo que sea es cero. Y fin de la historia. Ahora yo necesito saber si esto está o no en equilibrio, así que voy a hacer el supuesto de que no está en equilibrio y si la aceleración me da cero, bueno, estaba en equilibrio. Esa sería toda la interpretación que hacer. Pero eso es todo. Resolvámoslo. Y construye un modelo para calcular la aceleración angular de la polea, la aceleración del bloque y las tensiones en la cuerda. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo quiero... Déjame rayar. Ahí sí, ya. Entonces teníamos esa tensión es igual a F. Y acá hay una tensión 2. Esto tiene masa, así que tiene un peso. Peso polea. Y debería haber una fuerza en el eje, así que para arriba. La fuerza del eje. Tenemos peso en el bloque. Tenemos roce aproximadamente 0, así que es solo una componente de fuerza en dirección normal. Ya sé, me quedo mejor. Y en dirección normal, y eso sería todo. Siempre es mejor ver esto con la cabeza girada que girar el dibujo. Y necesitamos una predicción de aceleración. Vamos a suponer que esto va en la dirección de la fuerza F. Porque sí nomás. A falta de más estímulos de movimiento voy a ocupar ese como referencia. Y el giro aquí es en sentido horario, así que vemos la cola de la flecha para la polea. Ya. Empecemos con lo fácil, lo que ya sabemos de comienzo de semestre. En este caso, tensión 2 menos el peso. Ambos tienen masa m, ya, mg. Por, aquí se repite el ángulo teta en ese ángulo. Así que esto es por seno de teta. Y eso tiene que ser igual a m por a. En la dirección perpendicular me va a quedar normal igual a mg por coseno de teta. Y lo escribo aparte porque seguramente no lo voy a ocupar en la sumatoria, como ya hemos visto antes. Y en la misma columna de la primera ecuación voy a escribir la ecuación de torque sobre la polea. Tenemos en ese caso T1 por R menos T2 por R. Los signos son por la dirección de la predicción de aceleración angular, los que van en dirección de la aceleración angular positivo, los que van en dirección contraria negativo. Y ya habíamos establecido que esto era inercia por aceleración angular. La aceleración angular, aquí está conectado por la cuerda, así que debería conservar la relación entre aceleración lineal y tangencial que ya habíamos visto antes. R mayúscula, R mayúscula. Ya. Y entonces esto me va quedando aquí T1 por R menos T2 por R igual a... dijeron que esto era un cilindro, vamos a suponer que es homogéneo, así que la inercia debería ser un medio mr cuadrado y la aceleración a sobre r. Nuevamente se me van todos los r y me queda una ecuación un poco más sencilla. ma medio. Entonces, entre la ecuación 1 y 2,
yo la sumo y obtengo ¿qué cosa? Se me va la tensión 2. Me queda T1 menos mg seno igual a 1 más medio, me queda m, no, 1 más 1 medio son 3, son 3. 3 medios MA. Y la tensión 1 es simplemente F. Por lo tanto, la aceleración aquí debe ser igual a, me queda F menos mg seno de teta, factor de que pasa dividiendo 3m y todo esto por 2. Ya, ahí tenemos la aceleración. Va a ser proporcional a la fuerza con la que se esté tirando, siempre y cuando esa fuerza supere la componente del peso que se opone a la predicción de aceleración que hicimos. Si es menor, me va a dar negativo y la aceleración va a ser en dirección contraria. T1 ya lo obtuvimos del diagrama de cuerpo libre de un extremo de partícula, un extremo de cuerda sin masa. T1 dijimos que era F. Pero T2 necesitamos obtenerlo de, no sé, ¿cuál ecuación es más rápida? ¿La de abajo o la 2? La 2. Eso debería ser T1 menos MA medios. Cuando multiplique, esa mejor la con la siguiente porque me falta espacio. T2 igual a dije T1 es F y las M menos MA medios menos MA medio, sí, menos MA medio menos M medio. Y A era la solución anterior, 2 sobre 3M por F menos MGS. Va, que es mayúscula MGC. Un poco de simplificación. Me queda F menos F tercios. Menos por menos es más. Mg sobre 3 seno de teta. Entonces me queda igual a 2F tercios más mg tercios por seno de teta. Siempre tiene que ser una cantidad positiva, ¿ya? Me parece bien. Y tiene que contrarrestar una componente del peso, pero también debe ser proporcional a qué tanto lo estoy tirando con la fuerza F. No toda la proporción de eso porque un poco tiene que irse en darle movimiento a la polea, ¿no? Interesante. Mucho, muy interesante. Mucho, muy interesante. La tensión 2 me genera torque sobre la polea. Del otro lado tengo una tensión igual a F. Y entonces la dirección de giro de esto va a depender de qué tan grande es F respecto al peso, a la componente del peso. Si esa componente del peso... me queda la misma interpretación que cuando teníamos la aceleración, ¿no? Para la aceleración yo necesito que F sea mayor a la componente del peso y cuando veo aquí la diferencia para que T2 sea igual a F, T2 va a ser igual a F cuando F es igual a la componente del peso. En ese caso me quedaría 2 más 1 sería 3 tercios. Claro, ahí sería igual. Claro. Sigue siendo la misma condición. Así que
Bien, felicidades, llegamos a un resultado razonable. Tenemos resultado razonable para T2, tenemos resultado razonable para, bueno, T1 era casi por definición, y tenemos la aceleración que nos permite coincidir con todo esto, la interpretación del signo, todo bien, revisado. ¿Dudas, consultas, inquietudes, preguntas? Les di poco tiempo, pero debieron haber llegado al menos a las ecuaciones, ¿no? Ya muchachos, déjenme ojear para adelante. Nos quedaron 3 problemas que podemos conversar eh, el día jueves. Mm. Mm, Tal vez un truco nuevo. Y sería. Ya, así que traigan ejercicios para el día jueves, traigan consultas. Vamos a tener un tiempo para ver eso. Vamos a tener un tiempo para repasar los ejercicios que quedan. Y tienen ayudante esta semana. Y recuerden terminar su laboratorio. Y eso, pues nos vemos para el certamen también del viernes. Si no tienen más dudas ni consultas, hemos terminado por hoy. Muchas gracias por su participación. Buena observación, Macarena. Felicidades. Y nos estamos viendo entonces el jueves. Voy a tener la grabación entonces y son libres.